La palabra el señor diputado Pablo Abdala. Señor presidente, yo creo que asistimos, como aquí se ha dicho, a un nuevo capítulo de una historia que yo catalogaría como kafkiana por las connotaciones evidentemente surrealistas que la misma tiene y que creo que sería irónica si no fuera trágica, como sin duda es desde el punto de vista de los ribetes institucionales y de la afectación institucional que este problema representa. Y esto creo que todos podemos coincidir en el juicio sin exagerar y aceptando que efectivamente, bueno, aquellos polvos trajeron estos lodos y la mala relación o el conflicto que sin duda se ha dado entre los poderes del Estado y muy particularmente entre el actual Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sin duda se ha debido en muy buena medida a el desacierto y al gravísimo error que el Poder Ejecutivo de la época cometió cuando proyectó el artículo 64 de la Ley Presupuestal del periodo 2010-2015. Y creo, señor presidente, que ahora llegamos a esta instancia donde se le dice solución a lo que, a mi juicio, sin ninguna duda no lo es. Y no lo es a la luz de la propia historia reciente y de los propios antecedentes que este tema tiene. Por eso, inexorablemente, hay que ir a ellos y repasarlos. Pero antes de eso, señor presidente, yo quiero referirme a dos o tres aspectos vinculados con el proyecto de ley que estamos analizando, que obviamente es el aspecto central que tenemos a consideración. Hago mías todas las consideraciones de mis compañeros de bancada, del señor miembro informante, el diputado Gandini, las objeciones de constitucionalidad que las comparto. Y creo que hay objeciones de carácter jurídico adicionales a las que se han venido formulando, algunas de ellas las agregó el señor diputado Nicolás Olivera, que tienen que ver con la Constitución de la República, pero que tienen que ver antes que con la Constitución, con el derecho laboral, porque aquí estamos hablando de relaciones laborales con los empleados del Estado. Y yo creo, señor presidente, que esta solución se aparta radicalmente de los principios generales del derecho del trabajo. Se aparta de un principio central, que es el principio de la irrenunciabilidad de los créditos laborales, o por lo menos la irrenunciabilidad cuando se produce de cualquier manera y sin cumplir, por lo tanto, con los requisitos que establecen las normas laborales y que establecen los criterios que en esa materia imperan, y que, señor presidente, seguramente ingresan a la Constitución a través del artículo 72, es decir, de aquel artículo que establece que la Constitución de la República consagra todos los derechos, deberes y garantías no recogidos a texto expreso que afectan la personalidad humana o la forma republicana de gobierno. Y yo creo que algo de eso acontece o acontecerá con este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo está impulsando. Aquí se habla en lo que yo considero que es simplemente un intento de vestir la solución de que lo que se nos preconiza es la celebración de un convenio colectivo entre estos tres colectivos y el Estado o los representantes del Estado a través de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etc. Yo creo que para empezar esto no es un convenio colectivo. Los convenios colectivos, de acuerdo a la Ley de Negociación Colectiva, están referidos a la negociación y al establecimiento de condiciones de trabajo y empleo, estoy leyendo a texto expreso la Ley 18.566, y a regular las relaciones recíprocas que en materia laboral existen entre trabajadores y empresarios. Entonces, si no es convenio colectivo, ¿qué es? ¿Es una transacción, como se preguntaba el señor diputado Olivera, el contrato de transacción regulado por el Código Civil? No lo es, señor presidente. No lo es porque lo que se exige para que haya una transacción desde el punto de vista jurídico, particularmente en materia laboral, en primer lugar, es que la transacción no esté referida a aspectos u objetos irrenunciables, y en segundo lugar a que haya recíprocas concesiones. Y aquí no hay recíprocas concesiones, porque ¿qué es lo que concede la persona jurídica Estado con relación a la persona jurídica funcionario? No concede nada, obtiene, porque evidentemente va a pagar menos, por lo menos de acuerdo a la teleología de esta solución y de este proyecto que estamos analizando. Y si no hay recíprocas concesiones, ¿qué hay? ¿Pago de lo debido? Que sería la alternativa en una relación laboral, cuando hay una deuda por concepto de salarios. No hay pago de lo debido porque se paga menos. Si hubiera pago de lo debido no sería necesario aprobar una ley. Que por otra parte, como se ha dicho aquí, y es verdad,
Yo creo que a la larga, en el final de esta historia, que no sabemos cuándo será y ojalá acontezca pronto, la única forma de salir de ella y de conjurarla definitivamente es que el Estado, la persona pública, Estado, pague la deuda que contrajo, voluntaria o involuntariamente, por acción o por omisión, pero que la contrajo con este conjunto de funcionarios públicos. Aquí lo que se pretende, y ya se pretendió con la ley 19.310, que se aprobó en las postrimerías del mismo gobierno que este atentado provocó, es decir, el gobierno que encabezó el presidente Mujica, es aplicar normas del derecho concursal al derecho laboral. Esto de la adhesión voluntaria del 80%, que en aquel entonces fue el 70%, es una especie de canje voluntario de la deuda soberana del Estado. Es una especie de proceso concursal, que esa es una regla central del derecho concursal. Es decir, cuando en un proceso concursal determinado número de acreedores que representan cantidad de acreedores y que representan además determinado volumen de créditos o monto del crédito adeudado, adhieren a determinada propuesta del deudor, pues eso se hace obligatorio para todos. Pero eso no es aplicable para el Estado, y menos es aplicable para los trabajadores en general, es decir, para quienes se supone reciben la protección y el amparo del derecho del trabajo, que es esencialmente, señor presidente, un derecho protector. Y esto aplicado al Estado va a provocar la consecuencia que aquí se decía, que estaremos violando todas las normas que ya se violaron, como la Ley Orgánica de la Judicatura, las normas especiales que se establecieron para darle garantías de carácter salarial a los ministros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, sino que además vamos a terminar violando el Estatuto del Funcionario Público, que también es una norma especial y que también es una norma de carácter constitutivo, que sin ser constitucional es de un rango mayor que una ley ordinaria, porque es una norma especial, no se la puede derogar tácitamente. Y entonces, cuando ocurra, si es que ocurre, que el 80% adhiere pero el 20% no, pongámosle una hipótesis, analicemos una eventual hipótesis de trabajo, ¿qué ocurrirá? Que en los juzgados, que en las oficinas del Poder Judicial, habrá funcionarios de la misma categoría que estarán en el mismo escalafón, tendrán el mismo grado, cumplirán la misma función, pero no tendrán la misma retribución. Yo creo que eso demuestra, señor presidente, claramente, y me parece que esto es demostrable desde distintos puntos de vista, que la solución que se nos propone es de una endeblez jurídica absolutamente incontrastable. Creo que alcanza con leer el artículo 2, que esto a mí me hizo acordar a lo que en los juzgados laborales, yo no he ejercido la profesión jamás, y por lo tanto tampoco he ejercido el derecho laboral, pero gente que sí lo ha hecho me dice que es permanente y frecuente que aparezcan en el Centro de Asesoramiento del Ministerio de Trabajo o en la Justicia Laboral, bueno, situaciones de empleados que llegan a una supuesta transacción con su empleador y firman una nota donde dice no tengo más nada que reclamar por ningún otro concepto. Y eso es lo que aquí para los funcionarios del Poder Judicial se pretende establecer en el artículo 2, y lo dice a texto expreso. Renuncian a acciones judiciales en curso o futuras y declaran no tener nada más que reclamar por ningún motivo directa o indirectamente relacionado al diferendo. Es decir, creo que esto claramente no resistiría, no sé si el análisis de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, que repito, a mi juicio esto termina por quebrantar preceptos constitucionales, no resistiría una demanda laboral que un funcionario público entablara ante los juzgados de lo contencioso, que son los que en esta materia tienen competencia. Y en cuanto a la historia fidedigna de lo que pasó, señor presidente, no, yo creo que hay que ir a ella, pero no por razones de pasarnos facturas políticas, por razones de que es imposible analizar una eventual solución a un problema si no tenemos claro en qué consiste el problema y cuál es el alcance del mismo. Y yo creo que el gobierno ha tenido en su pecado su propia penitencia. El pecado fue aquel, el del artículo 64. Y la soberbia con la que se impulsó aquella solución en el ejercicio de las mayorías parlamentarias, creyendo que por gozar de las mayorías parlamentarias, bueno, era cuestión simplemente de proponerse hacer algo y llevarlo a cabo. Es decir, confundir, como creo que muchas veces se confundió, tener la razón con hacer lo que se quiere, que son cosas bien diferentes, señor presidente. Y en aquel entonces se barrieron todas las normas especiales, lo dije antes, vinculadas con esta materia. Y con las normas especiales se violaron derechos adquiridos, se afectaron, obviamente, normas que eran inderogables, y por lo menos inderogables tácitamente, es decir, por normas generales, como por ejemplo esa que se estableció en el presupuesto, y aquellos polvos, como dije recién, provocaron estos lodos
y yo diría, eso fue lo que trajo la tempestad en la que todavía estamos bastante inmersos. Después se recurrió a los artilugios habidos y por haber, demostrando el gobierno no solo una gran obcecación y un gran empecinamiento, sino, eso hay que reconocerlo, una capacidad de imaginación ilimitada. Ya mencioné la ley del 2014, que fue declarada inconstitucional, pero esta historia continuó bastante antes, empezó antes y prosiguió bastante antes también. Apenas entrado en vigencia el presupuesto del quinquenio 2010-2015, es decir, en enero del 2011, y ante la situación de conflicto generalizado que obviamente se produjo, el gobierno innovó en esta materia de una forma que no reconoce antecedentes en la historia legislativa del país. Quiso enmendar su error enviando un mensaje al Poder Legislativo y a la Asamblea General, haciendo uso del artículo 5 de la Ley de Presupuesto, que era el que se establecía y se estableció para corregir errores formales, es decir, errores vinculados con la invocación de leyes e errores vinculados con la invocación de cifras o de montos de partidas presupuestales, y utilizando ese artilugio y esa vía pretendió modificar el artículo 64 y mandó un texto alternativo y sustitutivo de aquel artículo que después fue declarado inconstitucional. Es decir, esto ya no era abusar de la condición de colegislador que tiene el Poder Ejecutivo. No, esto ya era gobernar por mensaje, ni siquiera gobernar por decreto. Modificar la ley presupuestal a través de una comunicación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Tan grande, tan disparatado fue el error, por decirlo con un eufemismo, que después fueron, como aquí se dijo, por el camino de la ley interpretativa, que no era interpretativa porque no era una interpretación auténtica, era claramente una modificación, una innovación, un cambio, un ajuste a la ley vigente, y eso no es interpretar, eso es modificar, y por eso era absolutamente imposible que la Suprema Corte de Justicia, en su integración de aquel momento o en la que se conformó a los efectos de subrogar a los ministros titulares, no declarara como declaró la inconstitucionalidad de aquella ley. Yo creo, señor presidente, y en términos generales, esto es lo que ocurrió, y esto es, por lo tanto, o esta es la situación en la que nos encontramos, que todo esto, por supuesto, se ha dicho, y yo voy a abundar en ese concepto, se inscribe en un contexto que todo el país conoce y que, sobre todo, todos los que estamos aquí, todos los que integramos el sistema político, por supuesto que conocemos muy bien también, que es la notoria animadversión, la notoria aversión que ha tenido el Poder Ejecutivo encabezado por el Frente Amplio con relación al Poder Judicial. Se decía recién, y es verdad, en este periodo, pero también en el anterior, no hubo incremento presupuestal para el Poder Judicial. El único incremento que se votó fueron los recursos que aprobamos en la Ley de Rendición de Cuentas, que entró a regir el pasado 1 de enero, a los efectos de aplicar esos recursos a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que bastantes dificultades y bastantes carencias y bastante insuficiencia está teniendo el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia para poder cumplir con todo lo que tiene que cumplir de aquí al mes de julio a los efectos de contratar o incorporar a su planilla nuevos defensores de oficios y nuevos magistrados judiciales para poder hacer frente al nuevo modelo acusatorio. Pero el Poder Judicial, quiero recordarlo, señor presidente, porque aquí no se ha dicho, en este momento tiene la participación presupuestal más baja, no solo desde que volvió la democracia, no solo de los gobiernos democráticos que se instauraron a partir del 1 de marzo de 1985. La participación presupuestal del Poder Judicial en la actualidad es inferior a la que tenía en la propia dictadura militar. Esto lo denunciaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia cuando comparecieron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a los efectos de justificar el mensaje presupuestal que habían enviado al Parlamento. Es una participación del 1.17 del presupuesto, muy por debajo de los gobiernos que antecedieron al Frente Amplio. Estos son números absolutamente corroborables y es bueno ponerlos sobre el tapete porque tienen que ver con este debate. Nosotros vimos a lo largo de todas las discusiones presupuestales de los últimos años cómo se intentó no solo no darle recursos al Poder Judicial, sino, yo diría, además someterlo a humillaciones de distinta naturaleza y de distinto tenor.
Cuando el Poder Judicial pedía, como pidió, y nosotros lo hemos reiterado en todos los debates, recursos para el Centro de Estudios Judiciales a los efectos de capacitar magistrados, jueces y magistrados fiscales, para entender en las causas de derechos humanos. Bueno, pues la mayoría del Frente Amplio no otorgó sus recursos. Llegamos a ver también el subterfugio y la creatividad aplicada a una fórmula presupuestal según la cual, cuando se hacía indispensable, absolutamente indispensable, crear un nuevo Tribunal de Apelaciones del Trabajo, no solo no se asignaron los recursos, sino que ocurrió algo peor. Se le encomendó al Poder Ejecutivo que lo creara, o mejor dicho, se creó el organismo, pero se le encomendó al Poder Judicial que reasignara recursos dentro del inciso a los efectos de financiar la creación de ese tribunal con todo lo que ello conllevaba. Cito esto simplemente como ejemplos, señor presidente, de muchos otros que podrían invocarse y que lo que claramente demuestran es que evidentemente ha habido una actitud absolutamente tendenciosa con relación a un poder del Estado que en eso creo que por lo menos conceptualmente todos deberíamos coincidir con mucha facilidad, es absolutamente indispensable a los efectos del sustento de la vigencia más amplia y restricta del sistema democrático y a los efectos de la vigencia de uno de los principios cardinales de la República, que es el principio de la separación de poderes. Eso es lo que ha acontecido. Y cada vez que estos temas se plantean, como se han planteado en las instancias de rendición de cuentas, en la ley presupuestal del año 2010, en la ley presupuestal del año 2014, el Frente Amplio ha rehuido el debate. Ha preferido no hablar de estas cosas. Y yo lo comprendo, como hoy se ha preferido no entrar al análisis del problema, porque evidentemente el problema deja muy mal parado a quien lo generó y porque evidentemente la circunstancia de haber desahuciado, o por lo menos haber intentado desahuciar a un poder del Estado de la importancia del Poder Judicial, obviamente es muy poco prestigiante y sin ninguna duda conduce a intentar evadirse, por lo tanto, del reconocimiento del problema, como aquí se ha dicho por parte del señor miembro informante en mayoría. Así que, señor presidente, por estas razones y por las que han invocado nuestros compañeros, que creo que son todas coincidentes y complementarias, creo que el Parlamento y sobre todo el Poder Ejecutivo, que fue su promotor, cometerán un grave error en la medida en que le den, como aparentemente le terminaremos de dar o le terminarán de dar en poco rato, consagración legislativa a esta solución, que lo que va a generar es una nueva frustración, que lo que va a hacer es prolongar injusta e innecesariamente y agónicamente un conflicto que debiera solucionarse, en primer lugar, sincerando la discusión y asumiendo que el Estado no es más que ningún otro ciudadano y no es más que ninguno de sus funcionarios, y que tanto el Estado como el ciudadano funcionario, como el ciudadano de a pie, son sujetos de derecho y por lo tanto están en un plano de igualdad a la hora de dirimir sus diferencias. Bueno, cuando eso no se asume, lo que ocurre es que, por lo tanto, aparecen soluciones como esta, que son hijas de la soberbia. Gracias, señor presidente. Diputado.